Antes de empezar te recuerdo que soy afiliado con Amazon, por lo que puedes comprar productos a través de enlaces que verás en la descripción y en los comentarios con rebajas y ofertas. Y puedes dejarme en los comentarios qué enlace de producto te gustaría que trajera para el siguiente vídeo. Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Y hoy traigo aquí un mazo free to play. Sí, creo que es la primera vez que traigo al canal. Bueno, la primera vez no, pero sí que es cierto que hace mucho tiempo que no traigo al canal un mazo free to play como este, ¿ok? Porque sí, traigo aquí una Dimir Zombies para estándar, la verdad. Ya tenía yo ganas de traer un mazo de zombies, porque traía un... A ver, no creo que sea un mazo competitivo, claro, pero he traído un mazo de zombies el cual no lleva ni una rara. Bueno, lleva las tierras, ¿ok? Pero las tierras en general se pueden sustituir, ¿ok? Como veis, mira, de hecho las voy a quitar. Mira, quito... Es que claro, yo suelo meter tierras... lleva dos raras solamente, ¿ok? Dos raras que sí que creo que son importantes. Meto aquí y esto aquí, ¿ok? Perfecto. Tenemos un mazo con solamente dos raras, que son los refugios anónimos, ¿ok? Básicamente son Madlands que sí, bueno, son de todos los tipos de criaturas, así que bueno, cuando tengamos un montón de lords en la mesa, la Madland pegará mejor de 7 o de 8, ¿ok? Muy fácilmente, créanme. Tenemos básicamente que, bueno, pues el mazo lleva 10 lords, sí, 10 lords tal como lo escucháis, porque llevamos, bueno, pues 4 copias de Scap, ¿cómo se dice esto, tío? Armas suturadas, madre mía, armas suturadas, por 2, 1, 2, 3, que da más 1 a 0, me encanta y sin duda es un zombie, un lord que debería de ir en este mazo sin lugar a dudas. Tenemos también un lord que, bueno, también dopa de culo, ¿no? Básicamente da más resistencia. Sacerdotisa mortal de... ¿cómo se llame eso? Que no voy a decirlo, la verdad, no tengo ni idea de cómo se dice ese nombre. Los secretos, vampiros y zombies que controlas tienen más uno para siempre, ¿ok? Hasta que ya salga del campo de batalla. Y otra habilidad muy buena que tienes es que, bueno, al comienzo de tu paso final, si una criatura murió, podemos pagar un mana, ¿ok? Genérico. Y si lo hacemos, creamos un 1-1 esqueleto, que al fin y al cabo también contribuirá para doparse el mismo. Y por último, otro lore que llevamos es el Narfi Raid Traidor, ¿ok? Bueno, lograremos con esta carta que las criaturas nevadas, no solamente los zombies, que es cierto que ninguna criatura más nevada llevamos, ¿no? No sé si también esto se doparía por doble banda, porque es una criatura nevada y también sería un zombie, ¿ok? Pero no tengo ni idea si se doparía por doble banda, la verdad, creo que no. Creo que eso es muy descabellado, pero bueno, ahí lo dejo la posibilidad. Y dice que damos uno eso a criatura nevada o a zombie y bueno, pues luego podemos revivirlo del cementerio al campo de batalla pagando, bueno, pues 3 manas nevados, ¿ok? Muy fácil con esta base de manas que llevamos. Tenemos también, bueno, pues aparte de ello, zombies normales, ¿no? Que bueno, suelen ser gas hedionda. Podemos sacrificarlos normal para poner tesoro o para matar algún bicho normal. Y también llevamos, bueno, pues este zombie, entre comillas, no de zombie, llevamos procesión macabra, ¿ok? Esta carta no es que en sí sea un zombie, sino que sirve para ver un montón de zombies, ¿ok? El mazo gira alrededor de los lords solamente, los gas hedionda y este encantamiento de aquí que sirve para poner zombies. No es que por ejemplo el mazo esté redirigido entero a zombies, sino que hay cartas que ponen muchos zombies y punto, así de simple. Tenemos también, bueno, lo demás es para devolver el cementerio a nuestra mano, que bueno, sin que siempre está bien, una parte tiene flashback, podemos rejugarlo unas pocas veces. Y lo demás es o removal o sacrificar, así de simple. Es muy simple el mazo y aparte nos vamos a pasar muy bien jugando este mazo free to play. Y creo que puede ir bastante bien para esa gente que está empezando y que bueno, no tenga mucho pool. Pues las cartas de este mazo son o comunes o infrecuentes, sobre todo comunes. Así que por eso yo recomiendo hacerse este mazo. Vamos a probarlo, a ver qué tal va. Si notáis que estoy un poquito ronco, no pasa nada. Por cierto, suscríbanse, ¿ok? Porque hay un pequeño porcentaje que lo hace. Y si tú te suscribes, yo te agradecería bastante, ¿ok? Aparte, quiero ponerme una meta de en estas 2 semanas llegar a 1200 suscriptores, ¿ok? Si tú contribuyes, yo te agradecería bastante, ¿ok? Y bueno, dicho esto, vamos a ver qué tal va el mazo en acción. A ver, primera mano me tira un poquito para atrás, la verdad. No me gusta nada, por lo menos por ahora. Así que voy a hacer mulligan. Bueno, esta mano está un poquito mejor. Me la voy a quedar, la verdad. Podemos poner zombies, que no está mal. Y bueno, pues a partir de ahí intentar buscando un poquito la vida, ¿no? Meto una tierra, que ahora mismo no hace falta. Voy a hacer tierra que da de primeras. Y siguiente turno haré el encantamiento, creo que me parece más importante. Encantamiento de partida ahí, bueno, pues voy matando bichos o jugando mis bichos y esperando que el oponente los mate o haciendo cualquier cosa, ¿ok? Ahí, tierra mata la Madland. Procesión macabra, una gran carta por cierto, me parece una cartaza sin lugar a dudas este encantamiento de aquí. Porque aparte cuesta del oponente, ¿no? Si no recuerdo mal también contaba del oponente. Siempre que una o más criaturas que no sean ficha mueran. Que está muy bien la verdad. Perfecto, bajo tierra. Un gran robo. Gas hedionda más. Otro zombie que voy a poner ahora. Matándole al... bueno, pues a Suedro, ¿no? Bastante bien el turno, tío.
Ahora que lo pienso. Set de jefe de sangre, lo pongo un todo, que no está mal. Al fin y al cabo llevo mucho removal, he metido mucho removal en el mazo por lo mismo, ¿ok? Quiero que básicamente con este encantamiento pues poder sacarle mucho provecho. Llevamos mucho sacrificar por lo mismo también, ¿ok? Para, bueno, pues sacrificar los bichos que vayan a morir con el tema de la descomposición, ¿ok? Por lo mismo. Ok. Casi no está mal. A ver, hola. Vale, no pasa nada. Voy a pegar con el refugio anónimo, sí. Voy a pegar con el refugio, que no está mal. Al fin y al cabo para que la tierra, para meter presión. Y son 7, ¿eh? O sea, poca broma con el mazo. Que son 7 daños, tío. Son 7 putos daños, si calculo mal. Son 7 daños, ok. Se va a 13. La verdad. Ok, se descompone, perfecto. Y pues si está jugando el oponente Celestia Ram, por cierto, ¿eh? Solamente eso sea, claro, para petarme el encantamiento, tiene sentido. Ah, no, pues hace Yashane, ok. No está mal tampoco. De hecho, sí, neutraliza, como diciendo, reprobar, ¿eh? O sea, me duele bastante porque eso, neutraliza esta carta de aquí. Pero bueno, habrá que buscarse un poquito la vida. Voy a bajar la tierra otra vez. Otra vez un refugio anónimo en este caso. Y voy a pensar un poco, ¿eh? Nunca está de más, la verdad. Nunca está de más. Voy a pegar con la Mazla. Pegar también con el bicho este que... Bueno, el bicho este no. No, con esa tienda no. Pero con refugio anónimo sí, tío. Me quito ya Chan de en medio. Me sigan otra Mazla viva. Y me pago yo un token, ok, que no está mal, la verdad, la jugada. Creo que lo voy a hacer. Hostia, transformo lo que no era, ¿verdad? Acabo de cagarla. Acabo de cagarla al máximo, porque acabo de transformar a Mazlan que no puede pegar. Ok, es la putada de aquí. Claro, no pego porque no puedo, básicamente, y... así, Dios. Ay, tío, qué dolor, ¿por qué me suele pasar esto? Por favor. Transformado a la Mazlan que no podía pegar. Que no podía, tío. Putadón grande. Bastante. Y aquí estamos a la espera básicamente de algún lore. Algún lore que robemos, pues, oye, que eso no impulsa el mazo, ¿no? Por ejemplo, ya sea el que vale 4, ya sea el que vale 5, cualquiera. Ok, esto quizás en cuanto pueda yo tendré que cargármelo. Está bien, el Seal supongo, vale, encantamiento. Y mira tú, no está mal el robo, la verdad. Quería lore que me ha dado. No me voy a quejar. Narfi, el rey traidor. La putada de esto que se va a poner un montón de copias que tocan ese, pero aún así voy a pegar de 4, tío. Sí que lo queda adelante, ¿eh? De hecho, yo no... Ah, claro, deja que entre el daño, ya. No recomendaría que deje que entre el daño por lo mismo, porque... Bueno, que bloqueara, perdón. Porque me cargaba básicamente a, bueno, pues sus tokens, ¿no? A sus copias de tokens. Que sí que ahora mismo, en cuanto baja de tierra, va a empezar a copiar y a copiar, que por cierto, ese mazo lo he traído yo al canal y por el canal lo puedes encontrar. También otra cosa importante, suscríbete haciendo clic aquí arriba, ¿ok? Te dejan una tarjetita en la cual puedes suscribirte en un momentito, ¿ok? Y así por lo menos contribuyes también al reto, si tú quieres, ¿eh? Pero contribuyes al reto de 1200 suscriptores en 2 semanas. Sería básicamente para finales de octubre, si veo que, bueno, pues llegamos a 1200 suscriptores, habremos cumplido el reto. Puedo tradear, ¿eh? O sea, sí, puedo tradear, que no estaría mal ahora mismo. Pero creo que me va a pasar el daño, por lo menos por ahora. O puedo tradear. No, pasa el daño. No me hace falta hacer ahora mismo cualquier otra cosa. Aunque tenga ira para hacer, mira. Que me juegan Naira, ¿te imaginas, tío? No, vale, posadero. Supongo para la tierra, ¿no? El posadero es un peligro. Carguaje, sí, cagan un par de vidas, no está mal. O sea, que no tiene landro, no tiene más landro para hacer copias. Buen robo, otro lore, básicamente. Me puedo lanzar a la hostia, a meter la hostia grande, que creo que tampoco es una mala opción, la verdad. Aún no matando al posadero, me parece bien. Sacerdotisa. Aparte, si algún bicho muere, ¿no? Creo que era, si un bicho dice, al comienzo de tu paso final, si una criatura murió ese turno, puedes pagar, sí, un maná genérico. Tiene que bloquear sí o sí, si no se muere, creo. Así que, bueno, pues voy a poder pagar sí o sí. Creo que voy a poder pagar sí o sí, claro. Pego de 11, ¿eh? Pego justito de 11. Algún bicho, este turno muere sí o sí. Así que esto lo voy a pagar, la verdad. Esto lo voy a pagar sin duda. Y pensándolo, ojalá transforme Carguaje de Zika y me bloquee, ¿eh? Cualquiera de ellos, vaya. Como si que bloquearme al Lord, al Narfi, adelante, que bloquee.
Siguiente turno, supongo que lo devolveré pagando 3 manás nevados y punto. Así de simple. Es lo que tiene. Cuando su mazo encuentra un montón de lords, podéis llevar 4 copias de Narfi, pero es que es cierto que es legendario. Y bueno, pues está la putada de esa deck también, bueno, pues que vale 5 manás, ok. Es un coste altito, no es baratillo, ¿verdad? Un coste altito bastante. Ok, bloca así. Se mueren un par de bichos suyos. Doble block, pues no veo, no termino de ver por qué me bloquea así, tío. No termino de verlo, la verdad. Si me preguntáis el por qué, porque me acabo de cargar su horda de escudos entera, enterita, tal como lo digo. Se muere todo, me parece genial, de hecho. Lo dicho, -1/-1 aquí. Y comienzo el paso final, va a saltar la habilidad y pago, obviamente. Tres manás, regresa Narfi Rey traidor de tu cementerio del campo de batalla girado. Ok. Tenía que verlo como era, ok. Tenía que verlo ahí mejor, tenía que leerlo. Siguiente turno sí voy a pegar con todo, creo, Voy a seguir pegando con todo igual que siempre porque me vale la pena, me renta un montón. De hecho, esto puede hacerlo como instant, ¿no? O como sorcery, solamente. No, como instant, ok. Claro, pues como instant pegaré, mira. Paso el daño, que no me importa. Que me juegue cualquier cosa, si quiere. Brengan 7 no está mal. -3, pone un tronchaco ahí grande. Y acabo de robar un buen robo, tíos. El robo es increíble, la verdad, me encanta el robo. Agarro infernal ahí. Pierdo 2 vidas, pero bueno, vale la pena. De hecho, tampoco tiene mucho bicho en mesa, así que puedo pegar, Le pego a él, a la cabeza. El lore a lo mejor se queda un poquito atrás. No por nada, tengo miedo a lo mejor de que bloquee de una forma u otra. Y se acaba yendo a la mierda, así que pasa un poco. Bloquea así, pues mira, antes que se resuelva lo voy a hacer. Vuelve a entrar, por cierto, y mi... ¿y mi esqueleto? Oye, ¿y mi esqueleto, tío? Ah, bueno, es verdad, claro, el esqueleto sí muere. El esqueleto es 2-2, claro. O sea, contaba con ello, el oponente contaba con ello. No, lo que no me acordaba era yo, de que Mierda, de que me equivoco. De que el esqueleto, básicamente que ponía, no contaba con este. La verdad, son cosas que pasan. Baja horda de escudos, supongo que vas a la tierra para copiarlo, ¿no? Para poner una copia en el campo de batalla. Y pues ver si me pega con el Yashan. Con el Yashan, claro. Pega con el Yashan, perfecto. Pasa el daño. De todos modos creo que ahora la obligo a bloquear, ¿no? O sea, no sé a ciencia cierta si es así, pero creo que lo obliga a bloquear. Tiene 5 manas enderzados. Sí que es cierto que, bueno, para hacer cualquier cosita así que sea relevante. Mira, más bicho, no está mal. Ganar habilitas. Disputa mortal tampoco me viene mal, pero hay que ver para qué me sirve, tío. Tiene ese catalmano, me puede dar -1/-1 a un bicho. Sé que es triste, parece triste, pero es lo que tengo ahora mismo. Son 3. Es aquí tapeando la otra. Puedo quedarme con el removal enderezado. Voy a pegar con la Madland, que no está mal. Robo una 6-5, tío. Es una puta 6-5, poca broma. Y voy a pegar también. Voy a pegar con el lore. Creo que voy a jugármelo un poco, pero voy a pegar con el lore. No he hecho cálculos, para nada. De hecho, puedo incluso, yo que sé, a lo mejor tiene letal sin de turno y no me da cuenta para nada, pero voy a ver qué tal. Voy a ver qué tal. El lore se nos pega. A la cabeza. Sí, me pega a la cabeza. Ok, bloca aquí. Bloca ahí. Ahí, perfecto. Y pasan 3. Pasan 3 por ahora. Yo veo que están desaprovechando demasiado la horda de escudos, Por lo menos lo que estoy viendo yo. Por su parte, está desaprovechando demasiado esa horda de escudos. Puede ser un poquito más valiosa. Aquí me queda también que ver a mí, quedarme enderezado o matar a algún bicho o pagar un mana para poner la mierda esta, para poner el esqueleto. No sé, tío, al comienzo de tu paso final, en la putada. Yo creo que voy a poner el esqueleto para chumbloquear por lo menos, que no tiene mucha importancia, pero bueno, ahí está. Y si me quiere pegar, pues ya lo tiene un poquito más complicado. Pago un mana.
Voy a pegarlo y eso, a ver qué tal. A ver si por lo menos rula un poquito. La putada de esto es que, por ejemplo, tiene Grogan 7 que está, pues, sacando mucha ventaja de él. Está, de hecho, cogiendo un montón de tierras. Está pillando un montón de tierras del top. Y bueno, pues algo que me duele. Pero aún así, oye, es que este mazo free to play le plante cara a este mazo. Me parece bien, me parece, de hecho, espléndido, tío. Genial. 6 cartas en la mano. -1 que le puedo dar a un bicho con esto. Ok, va a poner otro token, pero ya le puedo dar -2, por ejemplo, al de esto, al fantasma de las ruinas. Y esto no me viene nada mal. Pega, pega. Me obliga a bloquear, claro, sí o sí. Ha hecho un bloqueo, mejor dicho. Y me van a pasar 2. Bueno, para mí lo estoy pensando bastante, ¿eh? Ir a la defensiva ahora, tío. Que estoy bastante mal, ¿eh? Con el tema de este. Ok, -3 a un bicho que le puedo dar. Cargarme a uno, el robo de tierra bastante malillo, ahora que lo pienso. Bueno, que lo pienso, no, bastante malillo, la verdad, de por sí. Y habrá que hacer reprobar, quizás. Reprobar algún bicho. -2, puedo darle, claro, para que no se lo espere. Voy a darle turno y en su turno veré. Pongo una tierra de su mano en el campo de batalla. Claro, me quito de transformar a banda, tío. No, se resuelve. No voy a hacer nada más. Que ponga ahí tierras como quiera, que devuelva la mano las que él quiera, pero no voy a hacer nada más. Al final pone tierra, perfecto. Lo que está haciendo, intentando es dopar los pueblos arbóreo. Lo que yo voy a hacer básicamente es matarle a un bicho y, bueno, pues a partir de ahí no mucho más. Matarle, por ejemplo, al fantasma, poner Chumblock y bloquear con clase de onda y el token que voy a poner con el... Bueno, matando al fantasma de Ruinas, ¿ok? Haría Chumblock. No sé si me muero o no. +1, me tengo que jugar... tío. ¿A qué de eso? Quiero intentar tener letal sin de turno, pero es que tampoco quiero jugármela. +1. O sea, son 5. Si encuentro una tierra no pasa nada. Si encuentra 2 ya no puedo matarlo. He encontrado una, vale. Menos mal que hemos tenido suerte, ¿eh? Menos mal, tío, si no, no lo contaba en la partida. Menos mal. Yo digo, quiero hacer lo que pegue con todo lo que pueda. Elemento sorpresa, tío. Quiero hacerlo. Atacar al festival, el cementerio, perfecto. Que entre lo que quiera que entre. Ok, más exilia. Me va a exiliar el noreste, perfecto. Y gana una vidita, adelante. Me parece bien, la verdad. Pasa a combate. Depende con qué me pegue, claro. Pega con todo. Ok, estos bichos tienen vigilancia, pero creo que podemos ganar la partida, ¿eh? Creo que podemos ganar la partida, tío. Aunque no lo parezca, creo que podemos ganar la partida. Sería, antes de declarar bloqueadores, transformo a la Madland. Antes de declarar bloqueadores, ¿eh? Antes de declarar, importante. Claro, hostia, pero tengo que tapear la Madland. La putada ahora. Tendré que tapear la Madland. Vamos a hacer cuentas. Vamos a hacer cuentas antes de nada, que no quiero cagarla. Está 10 vidas. Es un número importante, ¿eh? Yo diría que importante bastante. Sería Chumblock con las Madlands aquí, quizá, y el Gaserionda. Matar a este. Poner block. Es que no puedo. Tengo que quitarme el atacante este de en medio. Si no, es que también me sigo muriendo. Creo que me muero de todas maneras, pero bueno, voy a intentar sobrevivir, ¿no? Objetivo aquí. Pues el tema es solamente el tema que tengo que tapear mi Madland, tío, para hacer eso. Una putada muy grande.
Claro, me lo cargo. Sería eso ahí. Oh, no, no, o me queda una. Ah, no, me queda una, no. Pasan 5, tío, 5 daños. No diría justos, pero me pasan 5 daños. Sí, por mucho bloqueo me pasan 5. Sería bloque aquí para poner. Los por ahora tengo que bloquearlos todos. Espera un momentito. Block. No me gusta que son 2 treses. Ok, son muy buenos bichos, la verdad. Esto por aquí me pasan 5. 5 justo, tío. Bueno, 5 justos no, a ver. Pero me muero. Con que pudiera bloquear uno más, por ejemplo, sin tapear la Madland, me quedaría vivo. Y si yo uno solamente, yo qué sé. Podría. Claro, yo quería matar a este. El fantasma de la ruina es este. Nada, sí, pasan 5 y nos morimos. Una putada muy grande, tío, porque es que al fin y al cabo le hemos plantado cara a un tier 1, que me ha gustado mucho la partida. Incluso, oye, podríamos haberlo hecho mejor, hemos intentado meter presión, Yashan podía haber tradeado con él, porque al fin y al cabo Narfi volvía. Ok, yo lo pensé muchas veces, pero lo que quería era meter presión y no quería dejarle que desarrollara su juego mucho, ok. Es lo que yo no quería. Por eso, por ejemplo, la vez que me pego con Yashan y no tenía Narfi para bloquear, aunque lo podía devolver, no quería bloquear, por lo mismo, ¿ok? Porque quería meter presión con Narfi, porque al fin y al cabo es un bicharraco grande, ¿ok? Pero bueno, al fin y al cabo... Sí, te he dicho muchas veces al fin y al cabo, pero... El caso, me gusta el mazo. Para ser un free to play, lo considero un buen mazo. La verdad, eso, un mazo tier 1, hemos jugado contra un mazo que es muy muy bueno. Que ahora mismo en estándar está pegando muy fuerte y que, bueno, pues es normal que no diera... los mismos frutos, ¿no? Que no tuviera el mismo rendimiento. De hecho, incluso me parece que ha hecho demasiado, la verdad, bastante buen mazo. Me gusta mucho, la descripción está para gente que eso, está empezando y quiera tener un mazo que, pues, sea muy baratito, muy muy barato como este, pero que dé frutos. Y bueno, pues aunque mazos tier 1 no le gane, pero que a mazos normales sí pueda ganarles, incluso a mazos tier 1, tío. Está a un puntito de ganarle. Pues eso, en la descripción está para quien quiera jugarlo. Recuerda darle mucho al vídeo, al canal, suscribirte, comentar, compartir el vídeo. Y ya dicho esto, bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.